En este tema vamos a acabar el apartado de las leyes de Newton. Bien, estamos en el ejercicio 11. Nos pregunta que sobre una mesa que tiene una masa de 5 kilogramos, Nora aplica una fuerza de 15 newtons hacia la izquierda, es decir, aquí tenemos a Nora y aplica una fuerza de 15 newtons hacia la izquierda, que vamos a llamar Fn, de 15 newtons, y que a la vez Marcos está haciendo una fuerza de 5 newtons en sentido opuesto. Por tanto, si Nora ha sido hacia la izquierda, la Fm, fuerza de Marcos, tiene que ser hacia la derecha. Pues bien, dibujando la situación, nos encontramos con que en la mesa, hacia la izquierda, es decir, con la flechita apuntando a la izquierda, tenemos la fuerza de Nora, por tanto será de menos 15 newtons, y hacia la derecha tenemos la flecha de Marcos de 5 newtons. Como ambas fuerzas tienen la misma dirección, lo que hacemos es sumarlas o restarlas, en este caso adecuadamente. Menos 15 más 5 da una fuerza de menos 10. Por tanto, la fuerza resultante, que es lo que nos pedían en el apartado A, calcular la fuerza resultante, es de menos 10 newton porque va hacia la izquierda. ¿Hacia dónde se moverá? Pues evidentemente si la fuerza resultante va hacia la izquierda, la mesa se moverá hacia la izquierda también. En el apartado B nos preguntan que, ahora sabiendo la fuerza que se actúa y hacia dónde va, que calculemos la aceleración que adquiere la mesa. Para saber la aceleración tenemos que explicar o aplicar la fuerza igual a masa por aceleración, que era la segunda ley de Newton. ¿Conocemos la fuerza? Pues sí, la fuerza nos acabamos de calcular que es menos 10 newton. ¿Conocemos la masa? Pues la masa de la mesa es 5 kilogramos, así que sustituimos los valores, 10 newton igual a 5 kilogramos por la aceleración, de manera que la aceleración nos queda el cociente entre la fuerza, menos 10 newton, y la masa, 5 kilogramos. Por tanto, la aceleración da como valor menos 2 metros segundo al cuadrado, y las unidades son las correctas porque en newton recordamos que es kilogramo por metro segundo al cuadrado. La aceleración es negativa porque va la mesa hacia la izquierda. Ahora vamos con ejercicio 12, que es decir si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. El apartado A nos dice que si la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. Pues mirando la segunda ley de Newton vemos que cuando la fuerza o la aceleración aumenta, la fuerza también aumenta. Por tanto, si una aumenta cuando la otra aumenta o disminuye, eso quiere decir que es verdadero, que son directamente proporcionales. El apartado B. Si un cuerpo cambia de velocidad, ha actuado una fuerza. Pues vamos a ver que es verdadero. ¿Por qué? Porque si hay un cambio en la velocidad, es decir, existe una delta de v, un cambio en la velocidad, entonces existe una aceleración. Y si existe una aceleración, por tanto, debido a la segunda ley de Newton, también tiene que existir una fuerza. Apartado C. Nos dice que si un newton es la fuerza que hay que aplicar a un gramo de masa para conseguir una aceleración de 1 metro segundo al cuadrado. Pues bien, eso es falso, debido a que la definición es en unidades del sistema internacional, y hay que recordar que la unidad del sistema internacional para la masa no son los gramos, sino son los kilogramos. Por último, el apartado B nos pregunta que para una misma fuerza, si queremos triplicar la aceleración, habría que reducir la masa a la mitad. Pues vamos a ver que es falso, y esto con un poco de lógica, como vemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, evidentemente si triplicamos la aceleración, para mantener la misma fuerza deberemos de reducir la masa no a la mitad, sino 3 veces más, ¿vale? 3 veces más pequeña. Matemáticamente, ¿cómo lo podemos ver? Pues matemáticamente vemos que una fuerza que es igual a masa prima por 3 por A, como esta fuerza tiene que ser igual a la masa por la aceleración, tiene que ser igual también a todo esto, es decir, la nueva masa, m', tiene que ser igual a la antigua dividido entre 3. Bien, pues vamos ahora con el último apartado de este apartado 3, que lo he llamado situaciones de equilibrio. Como hemos visto hasta ahora, es habitual que sobre un cuerpo actúen varias fuerzas. Ahora bien, imaginemos que ese cuerpo no cambia su velocidad, es decir, que está un cuerpo parado, o, es decir, velocidad inicial igual a 0, o que se mueve a una velocidad constante, a un mismo ritmo. ¿Qué pasa en estos dos casos, indistintamente de en cuál estemos, es decir, que la velocidad sea constante o que la velocidad sea 0? Pues en los dos casos lo que vamos a observar es que si queremos calcular la aceleración, como este cambio
en la velocidad es 0, la aceleración va a salir también 0. Y por tanto, si aplicamos la segunda ley de Newton, ¿qué nos va a ocurrir? Pues si esto de aquí, que es la aceleración, es 0, cualquier cosa multiplicada por 0, da igual lo que sea la masa, tiene que dar 0. Por tanto, entonces, sobre un cuerpo que no se mueve o que se mueve a velocidad constante, no tiene que actuar ningún tipo de fuerzas. Esto es importante. Por tanto, si F es 0, si no actúan fuerzas, el cuerpo está en reposo o en movimiento constante y se dice que ese cuerpo está en equilibrio. Por tanto, la condición de equilibrio, si hay muchas fuerzas, es que la suma, este simbolito de aquí significa la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Esa es la condición de equilibrio para que un cuerpo no se mueva. Pues bien, veamos el ejercicio 13 que va sobre esto. Nos dice que qué valor deben tener F3 y F4 para que el bloque no se mueva. Es decir, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, la suma de las fuerzas tiene que ser 0. Esto es para que no se mueva. En el eje X y en el eje Y, la suma de fuerzas que haya en cada eje tiene que dar 0. Por tanto, en el eje X, para que sea 0, tenemos una fuerza de 9 newtons que va hacia la derecha, es decir, positiva. Y hay que sumarle una fuerza F4 que va hacia la izquierda, es decir, sabemos que tiene que dar negativa. Y la suma de estas dos cosas tiene que ser igual a 0. Despejando de aquí obtenemos que F4, la fuerza, tiene que ser menos 9, es decir, es una fuerza que tiene que valer igual que F1 y tiene que ir hacia la izquierda, por tanto tiene que ir con valor negativo. Por otro lado, en el eje Y tenemos F3 y tenemos que restarle 6 newton de la fuerza F2 que va hacia abajo. Como va hacia abajo es negativa. Y la suma de estas dos, en este caso la resta, tiene que ser igual a 0 porque el cuerpo no se mueve. Por tanto, F3 tiene que ser igual a 6 newton. Y estos serían los ejercicios de toda esta parte del tema.